Bienvenido a una prueba del teorema si dos líneas paralelas están cortadas por una transversal, luego los ángulos alternos internos son congruentes. Esta suele ser una de las primeras pruebas después de que se haya dado el postulado de ángulo correspondiente. Recuerde, este postulado nos dice que si dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes son congruentes. Recuerde, un postulado no se prueba pero se supone que es verdadero. Entonces podemos usar esto para probar el teorema dado. Tomemos una prueba de dos columnas. Aquí, se nos da que la línea L y M son paralelas y la línea T corta L y M. Queremos demostrar que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 6. Observe que el ángulo 3 y el ángulo 6 son ángulos alternos internos. Antes de hacer la prueba, debemos pensar en nuestro plan para mostrar que estos dos ángulos son congruentes. Recuerde, el postulado del ángulo correspondiente nos dice que podemos suponer que los ángulos correspondientes son congruentes si tenemos dos líneas paralelas cortadas por una transversal. Entonces, si de alguna manera pudiéramos mostrar ese ángulo 3 es congruente con el ángulo 2, observe que el ángulo 2 y el ángulo 6 son ángulos correspondientes y, por lo tanto, el ángulo 3 también sería congruente con el ángulo 6. Y dado que el ángulo 2 y el ángulo 3 son ángulos verticales, son congruentes, así que ese será el bosquejo de nuestra prueba. Avancemos y comencemos indicando la información dada. Sabemos que L es paralela a M con transversal T. Y de nuevo, esto fue dado. A continuación, vamos a establecer que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 2 porque son ángulos verticales. Y también sabemos que el ángulo 2 es congruente con el ángulo 6 por el postulado del ángulo correspondiente. O también podríamos indicar el postulado real que dice que si dos líneas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos correspondientes son congruentes. Y observe cómo podemos conectar ahora los pasos 2 y 3 porque enumeramos esto en el orden correcto. Si el ángulo 3 es congruente con el ángulo 2, y el ángulo 2 es congruente con el ángulo 6, podemos concluir que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 6. Mediante el uso de la propiedad transitiva. Observe cómo están conectados estos. 3 es congruente con 2 y 2 es congruente con 6. Por lo tanto, el ángulo 3 es congruente con el ángulo 6. Por lo tanto, era importante que enumeramos esto en el orden correcto para vincular el paso 2 y el paso 3. Si hubiéramos enumerado el paso 3 como el ángulo 6 es congruente con el ángulo 2, habríamos tenido que aplicar la propiedad simétrica para invertir el orden, para aplicar la propiedad transitiva. Y eso es más que suficiente para demostrar que si dos líneas paralelas se cortan por una transversal, los ángulos alternos internos son congruentes. Espero que hayas encontrado esto útil.